Nos acompaña también Rafael Calduch, profesor emérito de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela. Rafael, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Nos vimos la semana pasada ya al final cómo Putin estaría dispuesto, decía Bloomberg, a aceptar una tregua en Ucrania con condiciones. ¿Cómo cambiaría toda la fotografía y en qué situación dejaría el conflicto, la guerra en Ucrania? Bueno, si finalmente Putin decide participar en esa negociación, como sabemos, la primera condición que debe cumplirse por ambas partes, tanto por Ucrania como por Rusia, es un alto el fuego. Zelensky hizo una propuesta de alto el fuego, que en el fondo era la que había hecho Macron en la reunión de Londres, que básicamente es suspender las acciones bélicas en el espacio aéreo y marítimo, puesto que en el espacio terrestre, como la línea de confrontación son más de 1.000 kilómetros, sin un despliegue terrestre es muy difícil garantizar que se cumpliese el alto el fuego. Y además pedía el intercambio completo de prisioneros. A esa iniciativa o esa propuesta de Zelensky, de momento no ha habido una respuesta clara e inequívoca por parte de Putin, con lo cual yo sigo pensando que las declaraciones de Putin son más un brindis al sol que una expresión de voluntad firme. Vamos a ver qué pasa en la reunión mañana entre los ucranianos y los norteamericanos en Arabia Saudí, y a partir de ahí podremos ver un poco más el horizonte de los próximos días. El 9 de mayo parecía una fecha clave alrededor de ese día de la victoria que va a celebrar Rusia. ¿Podríamos ver la foto, una Yalta 2.0 con Xi Jinping, con Putin y con Donald Trump? ¿O la presencia de Donald Trump ahí sería demasiado cambio, sobre todo para Europa? Es que yo creo que establecer una fecha que puede ser simbólica para los rusos, pero que desde el punto de vista del proceso negociador, que repito, todavía no ha empezado, estamos en las fases previas a ese proceso negociador, yo creo que es muy prematuro. Y tenemos que ver cómo evolucionan no solamente los escarceos diplomáticos y mediáticos que se están produciendo desde hace ya casi un mes, sino también cómo evoluciona la situación en los frentes de batalla, porque la guerra sigue. Y por tanto, cómo evolucione, parece que la ofensiva rusa en Kursk tiene más dificultades de las previstas, pero aún así con todo parece que va avanzando, y por tanto Rusia está recuperando un territorio clave que puede ser clave a la hora de negociar en el futuro. Yo creo que lo del 9 de mayo está muy bien como referente simbólico, pero todavía queda mucho por ver qué es lo que ocurre en los próximos días y semanas. A partir de ahí, ¿cuál es el posicionamiento alrededor de la OTAN? Hemos escuchado también a Elon Musk decir que Estados Unidos debía abandonarla. ¿Ese es un camino de presión hacia Europa o es un camino real? A ver, la decisión política y diplomática de abandonar la OTAN se puede hacer en 24 horas. El abandonar la OTAN en términos reales, es decir, en términos militares y estratégicos, no es tan sencillo, porque habría que desmantelar todo el despliegue militar que tiene desde hace más de medio siglo Estados Unidos en las bases europeas que se utilizan conjuntamente con la OTAN y, por tanto, con Estados Unidos. Por ejemplo, la base aeronaval de Rota, en España. La base aeronaval de Rota es, desde el punto de vista logístico y estratégico, en el panorama mundial, es decisiva para Estados Unidos, puesto que es una base que permite abastecer y proyectar militarmente la fuerza tanto en el Mediterráneo como en el norte de África y Oriente Medio y el Atlántico. Por tanto, desmantelar esa base supondría un perjuicio estratégico para Estados Unidos si no encuentra una alternativa. Y la alternativa no es Marruecos, porque Marruecos no tiene esa infraestructura. Esa infraestructura no se crea de la noche a la mañana. Por tanto, yo no tengo tan claro que a medio plazo puede que Estados Unidos decida retirarse, pero que a corto plazo es inviable esa decisión. A partir de ahí, la posición europea de rearme, que volvía a decir von der Leyen durante el fin de semana, ¿tiene sentido? ¿Debe Europa dar el paso adelante de caminar no hacia el 2, sino que decía von der Leyen hacia el 3%? ¿Y puede Europa? ¿Puede cambiar esas mantequillas por esos cañones de una manera tan rápida? A ver, tampoco se ha puesto una fecha, un plazo límite determinado.
¿Se puede hacer? Se puede hacer. Europa tiene la industria, tiene las tecnologías, tiene las capacidades económicas y lo único que le falta es la voluntad política. Esa voluntad política parece que es la que está emergiendo ahora de la necesidad, porque la integración europea siempre se ha hecho por necesidad, no se ha hecho por voluntarismo. ¿De qué necesidad? La necesidad de tener nuestra propia capacidad disuasoria respecto de Rusia para el día después de las hostilidades en Ucrania. Porque lo que sí ha quedado claro es que no podemos quedar al pairo de los cambios de administración que se produzcan en Washington para tener garantizada la seguridad continental en Europa. En una cosa tenía razón Trump. Europa es decisiva para Estados Unidos desde el punto de vista de su estrategia mundial, pero desde el punto de vista de su estrategia de seguridad nacional inmediata no es decisiva. Pero para los europeos sí. La seguridad continental es innegociable y, por tanto, tenemos que empezar a responsabilizarnos de nuestra propia seguridad. ¿Podemos hacerlo? Y la respuesta es que sí. ¿Lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ver cómo evolucionan esas declaraciones y esas acciones de los gobiernos, porque al final la presidenta de la Comisión, von der Leyen, habla desde el punto de vista de la Comisión de la Unión Europea, pero el peso específico de ese proceso de articulación, de vertebración de una defensa europea que, por cierto, en buena medida ya está puesta sobre el papel, es decir, normativamente, el artículo hay un artículo del Tratado de la Unión Europea que es la cláusula aliancista y, por tanto, que garantiza la posibilidad de esa actuación de defensa. Eso no depende básicamente de la Unión Europea, depende de las instituciones de la Unión Europea, depende de los países miembros. Y en este caso, de los países miembros que tienen capacidades militares, que son fundamentalmente Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, sí, y vinculado indirectamente también el Reino Unido. Sobre una cuestión más, don Rafael, ¿se está caminando en la opinión pública a una situación parecida a la que se vivió antes de la Primera Guerra Mundial? Una posición de una opinión pública que parece haber virado ya en los últimos meses hacia no una posición de no a la guerra, sino una posición de si es necesaria la guerra, entonces sí. Es decir, vamos caminando a un cambio en la opinión pública, le decía, como el que ya se produjo incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, vamos caminando a un cambio de la opinión pública europea hacia la aceptación de la necesidad de que debemos defendernos, incluso asumiendo el riesgo de la guerra, pero no tiene nada que ver con lo que ocurrió en la opinión pública a víspera de la Primera Guerra Mundial, porque aquella opinión pública era una opinión pública secuestrada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los acuerdos y de los tratados que existían en aquel momento entre las grandes potencias europeas eran secretos. Y, por tanto, la opinión pública funcionaba a partir de la información y la propaganda mediática. Hoy en día no. Esos acuerdos, esas negociaciones, como estamos viendo, se hacen con luz y taquígrafos. Luego, por tanto, la opinión pública actual está mucho más informada y es mucho más consciente de la realidad internacional de lo que lo era aquella, ¿no? Muchísimas gracias por toda esa fotografía, don Rafael Calduch, profesor emérito en Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela. Buen día y buen negocio, buenas clases. Muchas gracias y buen día.